de escuchar, ¿ya? Entonces, estoy empezando nuestra clase del verbo. Cuando nosotros hablamos de verbo, siempre desde muy pequeños nos hemos asociado el verbo con las acciones que hace el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, leer, cantar, saltar, brincar, toda acción que hace el sujeto es un verbo. Pero nosotros cuando estamos en sexto grado, ya nuestro lenguaje ya empieza a como a nutrirse más, ¿verdad? Entonces, este concepto de verbo ya no solamente se va a quedar con la opción, con la opción de la acción que hace el sujeto, sino se va a enriquecer, perdón, con otros conceptos más que nos van a aclarar lo que es el verbo. Y vamos a empezar. Primero aquí tenemos, chicos, nuestra definición, la definición del verbo. Cuando hablamos de semántica, hablamos de la acción que hace el verbo o cómo nosotros reconocemos dentro de la lengua, la gramática, la función que hace el verbo. Y aquí tenemos que nos dice la semántica expresa acciones, estados, existencia, etc. Eso es en la semántica. Sintáctica, es decir, cuando nosotros analizamos la función que cumple el verbo dentro de la oración. Acuérdense, ¿eh? ¿Qué función cumple el verbo en la sintáctica dentro de la oración? Y la función que cumple el verbo dentro de la sintáctica o dentro de la oración es que va a ser el núcleo del predicado. La oración tiene dos partes, sujeto y predicado, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a compartir un ratito, a ver, un ejemplo. Vamos a ver acá. Por ejemplo, Juan lee un libro interesante. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Juan lee un libro interesante. Entonces, ¿qué dice acá, chicos? Aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de Juan, estoy hablando que Juan es, este personaje Juan es el sujeto, ¿verdad? Acá Juan es el sujeto. Pero cuando yo hablo, ¿qué hace el sujeto? La acción que hace el sujeto, digo, lee un libro interesante. Entonces, todo esto, lee un libro interesante, ahí lo voy a poner más pequeñito para que no pongamos, lee un libro interesante, va a ser el predicado. Entonces, si dice sintácticamente es el núcleo del predicado, entonces yo identificaré al sujeto, al sujeto primero, Juan, y la acción que hace el sujeto. En este sentido, ¿qué hace Juan? La acción que hace Juan es leer. Entonces, leer viene a ser el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos ver, ustedes pueden observar cómo es que dentro de la oración se cumple lo que sintácticamente se dice del verbo. Muy bien, vamos a borrar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, morfológicamente, ya saben que morfológicamente es cuando nosotros analizamos la palabra, cómo está constituida. ¿Y qué dice morfológicamente? El verbo es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales. Ya aquí los accidentes gramaticales ya no solamente nos están diciendo que solamente hay número y, ¿cómo se llama? Y cantidad, ¿no? Pero, si no, nos están diciendo, género y número, si no, nos están diciendo que hay persona, número, tiempo y modo. Nos están diciendo ya los cuatro complementos más o tres complementos más que nosotros conocíamos como accidentes gramaticales. Cuando nosotros hablamos de accidentes gramaticales, ¿se acuerdan cuando siempre usábamos una imagen de dos autos que se chocaban? Y siempre hablábamos de género y hablábamos de número nada más. Pero en realidad los accidentes gramaticales en el verbo van a ser muchos más. ¿Qué se van a tomar en cuenta? La persona, el número, el tiempo y el modo. Cada uno de estos accidentes gramaticales lo vamos a analizar, ¿de acuerdo? Para entenderlo. Ahora vamos a lexicología.
ya saben que la función de la lexicología es la función que se cumple, o si es solamente un tipo de palabra nada más, o hay cierta cantidad, o hay mucho más. ¿Qué dice la lexicología? Que el inventario, es decir, la relación de verbos es abierto. ¿Por qué dice abierto? Porque no solamente es de 1, 2, 3 cantidades, sino son mucho más. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a... Sí. Los accidentes gramaticales que tiene el verbo. ¿Qué son los accidentes gramaticales? Ahora escuchen, ¿qué nos dicen que son los accidentes gramaticales? Que son las variaciones que sufren el verbo en su raíz. Ahora vamos a ver por qué. Nosotros ya sabemos que las palabras tienen raíces, es decir, de esas palabras nacen otras más. Ya hablar de raíz de la palabra ya no podemos porque eso ya lo sabemos. Ahora vamos a ver, las personas. El primer accidente gramatical que tiene el verbo es la persona. Cuando hablamos de persona, hablamos de, ¿te acuerdas de la primera, segunda persona? ¿Cuál es en plural y en singular? ¿Ya? Por ejemplo, primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Los números en plural, ya saben que se refiere a uno solo, perdón, en singular a uno solo y en plural a varios. Esto de acá, primera, segunda persona, también se da, chicos, en modo plural. Por ejemplo, en plural se dice nosotros, ¿no? Ustedes, ellos, ellas, ¿verdad? Eso lo conocemos. Entonces, estos son los dos accidentes gramaticales, los dos primeros accidentes gramaticales que nos presenta el verbo. Aquí. Esto también está. Uy, acá está, ya. Acá trabajamos persona, número, tiempo. Ahora, de estos dos que nosotros conocíamos, ¿no? De estos dos que nosotros conocíamos, ahora estos de acá los vamos a ¿cómo se llama? A trabajar. Hemos incrementado. Nosotros conocíamos número y género. Acá vamos a trabajar, ya hemos hablado de qué se trata la persona, el número y el tiempo. El tiempo también nosotros lo sabíamos cuando nosotros conjugamos los verbos cuando estábamos en segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y los tiempos son presente, pasado, futuro, son los mismos. Solamente que en algunas ocasiones, en algunos libros, en vez de decir pasado, se dice pretérito. Pero es lo mismo, la acción es la misma porque se refiere al tiempo pasado. El modo, ¿qué se refiere el modo? Es decir, cómo esta acción se va a tomar o se va a usar. Y tres modos, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Ya, esos tres modos vamos a trabajar en la variación del verbo. Entonces, como pueden ver, los accidentes gramaticales del verbo ya no solamente van a ser como sustantivo y el adjetivo, que tenían dos. En esta ocasión van a tener 4. Recuerden que el género también va a estar presente ahí, porque el género tiene, el verbo que yo use tiene que dar concordancia al sustantivo el sustantivo que usa el verbo, ¿no? O para tener concordancia gramatical. A ver. Acá vamos a primero analizar la persona. Se refiere a las tres personas del proceso comunicativo. Ya nosotros hablamos, ¿verdad? Acá he puesto las tres primeras personas en singular. Yo, tú, él. Por ejemplo, primera persona, yo leo. ¿Concuerda el verbo con la primera persona? Por supuesto. Segunda persona, tú. Tú lees. ¿Concuerda? Concuerda. Él lee. ¿Concuerda el verbo? Sí. Pero si yo cambiara yo lees, tú leo, o acá le ponemos esto y acá le ponemos esto, no concordaría. Dice, tú leo, él lees, yo lee. Sería imposible. Por eso es importante la conjugación del verbo en la primera, segunda persona y tercera persona, nosotros conjugarlos antes de usarlo. ¿De acuerdo? Eso estamos bien. Siguiente, el número, ya se refiere a la cantidad de participantes en el acto comunicativo. En singular, si yo pongo Leo, están en blanco. Si yo pongo Leo, se refiere a una persona. Si yo pongo canto, se va a referir a una sola persona. Si yo pongo escribo, y eso que son verbos simples nada más, ¿verdad? También se refiere a una persona. Pero en singular,
tengo que cambiarlo, tengo que pluralizarlo y tengo que ponerle la letra S, por ejemplo, y cambiarle, por ejemplo, ponerle a veces la S o simplemente es. Por ejemplo, comen, la S, la N. Cuando dice comen, se está refiriendo no solamente a uno. Yo no puedo decir yo comen, ellos comen. No. Bailaron. Ahí cuando se refiere a bailaron, también se refiere a varias personas, ¿verdad? Porque bailaron, se refiere a varias. A ver, otro más. Muy bien. Corrieron, dice Oscar acá. Corrieron. También se refiere a varias personas que hacen la acción. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, antes de seguir de repente alguna duda que tuvieran. Esto es recordar nada más el tiempo. Es la ubicación de la acción verbal con un eje imaginario y así establece cuándo se realiza la acción. Presente, por ejemplo, ahorita yo hablo. Estoy haciendo la acción, lo estoy haciendo ahorita. Yo hablo. Ahorita lo estoy haciendo y por eso se anda presente. Si fuera la clase del viernes, yo diría, yo hablé, porque fue una acción que pasó ya, ¿verdad? Es una acción que ya pasó, que ya lo hice, yo hablé. Y si fuera futuro la clase del miércoles, yo hablaré. Es una acción que ya va a ser en futuro. Entonces, hasta ahí se entiende. Y esto solamente es recordar, chicos. Esto de acá, esta parte de acá es recordar. Lo otro ya sabemos. La persona, ya lo trabajamos el año pasado. Un montón hemos hecho de las personas, de los nombres personales y su ejecución y cómo usarlo. Ahora viene el modo. Esto de acá del modo lo hemos hecho nosotros, pero con otros términos. Lo vamos a trabajar y lo vamos a recordar ahorita. ¿De acuerdo? A ver, dice el modo, señala la actitud del hablante en relación a lo que se dice frente a la realidad. El verbo presenta 3 clases de modo, el indicativo, el subjuntivo y el, que está por acá, imperativo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a recordar rapidito, ¿saben por qué? Porque, y seguro que cuando yo les hable lo van a poder de repente relacionar con otro término, ¿ya? Por ejemplo, expresa una acción verbal como real o objetiva. ¿Se acuerdan del modo indicativo? Cuando trabajamos la acción del hablante, modo indicativo. Es casi similar la función, pero estamos hablando del verbo. Por ejemplo, Alan está atento a clases. ¿Es algo real? Sí. ¿Es algo real? ¿Es una acción real? Sí. ¿Objetiva? Sí. Porque se presenta lo que es real y lo que podemos visualizar como real. Alan está atento a clases. Ese es el indicativo. El subjuntivo expresa la acción del verbo como un deseo o duda. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. No sé, es una acción de, dice acá, deseo o duda. No sé si el miércoles habrá clases. Acá nos está diciendo que no es un deseo, ¿eh? Está diciendo una duda, no sé. Yo no sé si el miércoles habrá una clase. Está indicando una duda. El deseo. Vamos a hacer una acción con deseo. ¿Ya? A ver. Me gustaría poder ir al circo. Es un deseo. Es una acción. El verbo se está trabajando acá como una acción de deseo. Pero Miss, ¿dónde está el verbo? No sé si habrá aquí. Habrá es el verbo. ¿Ya? Me gustaría poder ir al circo. Aquí está. Ir es una acción, es un verbo que se está usando para indicar una acción de deseo
aquí, y el otro, una duda. ¿De acuerdo? A ver, vamos por acá. Expresa un mandato, ruego o súplica. Vamos a ver. Ay, ¿quién hizo eso? A ver. Por ejemplo, acá. Tómate esa leche. Ya está fría. ¿Ya? Tómate esa leche. Ya está fría. Entonces, ¿qué dice ahí, chicos? Tómate esa leche, ya está fría. ¿Dónde está acá el verbo que me indica mandato, ruego o súplica? Tómate. Tómate. Ya, acá lleva tilde. Tómate. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver.